Sí, yo sí. Porque aquellos que saben de lo que hay en el corazón, a uno le gusta hablar lo que tiene en el corazón, ¿o no? ¿No? ¿Hay alguno enamorado de la esposa acá? ¿Habla todo el día la esposa? No, entonces no está tan enamorado. Vio que con lo que usted está enamorado le gusta hablar de eso, de lo que le gusta, ¿no? Hace poquito escuché a uno de estos, un pastor, que estuve con él y me habló casi 15 minutos de su camioneta. ¡Uy, Dios! Digo, mirá lo que tiene en el corazón. Realmente, ¿sí? ¿Sabe que uno habla de lo que tiene en el corazón? Cuando hay dolor en el corazón, salen lágrimas por la boca. Y usted dice, ¿cómo por la boca? Por la boca salen lágrimas. Cuando hay alegría y hay gozo, habla de gozo. Y cuando el pastor Andrés me dice, quiero que hables un poquito de misiones, sí, digo, a mí me gusta hablar de eso. Es así. Porque entiendo que la misión es no parte de la iglesia, sino que es lo que la iglesia tiene como responsabilidad, como máxima responsabilidad, ¿sí? Tenemos una palabrita de oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia con nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque en ti, Señor, podemos ser siervos. Señor, porque éramos esclavos, mas nos trajiste a tus pies para ser siervos. Y es un gran privilegio, Señor, estar en este lugar, este día, y que podamos compartir la palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es diferente la misión de las misiones. Usted dice, ¿cuál es la diferencia entre la misión y las misiones? La misión es lo que uno tiene como responsabilidad para hacer. Las misiones es cómo lo hace. ¿Sí? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Llegar con el evangelio que hemos recibido a todos. ¿Sí? ¿A quién? A todo el mundo, dice la palabra, ¿no es cierto? Acompáñeme y vamos a Mateo, capítulo 28. Un versículo que usted lo sabe de memoria. ¿Sí? 28 del 18 al 20 vamos a leer. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está el Señor con nosotros? A ver, recién el pastor Fabricio decía el cómo de esto. Fíjese que dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Eso es así o no? ¿El Señor tiene toda la potestad sobre el cielo y la tierra? Sí, totalmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Fíjese que nosotros estamos bajo un ordenamiento, ¿sí? Bajo un mandato. Pero no es un mandato que Dios lo diga de una manera especial como una obligación. Ese id que está ahí, en esa traducción, que a nosotros nos llega como la palabra id, no es id, es mientras vayan. A ver, léalo con la palabra mientras vayan en vez de id. Dice, por tanto, mientras vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Yo sé que hay gente aquí que no ha podido salir de la nación argentina. ¿Sí? ¿Alguien ha podido salir de Argentina a otro país? Bien. Y ese otro país donde usted ha ido es mientras vayan.
Y mientras vaya, haga discípulos. Mientras vaya, camine en el Evangelio de tal manera que hay gente que lo va a mirar y va a ser discípulo suyo. Eso es hacer misiones. Pero hay algunos que no hemos podido salir de Argentina y estamos en un ámbito donde mientras vamos todo el día, ¿o no? O alguien se queda todo el día quieto en un espacio. O sea que mientras vaya usted desde su habitación al baño, haga discípulos. Mientras vaya del baño a la cocina, haga discípulos. Mientras vaya de la cocina al estacionamiento, haga discípulos. Mientras salga del estacionamiento y vaya a su trabajo, haga discípulos. Mientras vaya en el micro, haga discípulos. Mientras vayan. Entonces el Señor nos da un mandato que no solamente es ir a todas las naciones, cada uno de nosotros. Fabricio ya me adelantó todo lo anterior, así que estoy reagradecido, ¿sí? Hermano, nosotros tenemos una nación que es Argentina. Y dentro de Argentina, bíblicamente, hay muchos pueblos diferentes, muchas naciones. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, la nación es la cultura propia que está dentro de un país. ¿Sí? Por ejemplo, en el norte de Mendoza, en el norte de la Valle, hay una cultura que es una nación propia. ¿Ustedes saben cómo se llaman? Los huarpes. Y son su nación. Los huarpes son una nación, ¿sí? Hay naciones propias aún dentro de Mendoza. Yo lo veo al pastor, y ahí cerquita de donde usted está, hay una nación donde están todos que vienen de un país, ¿no es cierto o no? ¿Sí? ¿Cómo es el lugar? Ugarteche, ¿sí? Y casi todos los de Ugarteche ustedes han visto que vienen de Bolivia. La gran mayoría hay descendientes ahí. Eso es una nación. ¿Cuántas naciones tenemos para ganar nosotros? ¿Sí? Una de las cosas que más me impactó, por lo cual yo le dije que sí a mi pastor para ir al lugar donde estoy en Beltrán, es que no había ninguna iglesia evangélica. Y usted dice, ¿cómo no va a haber iglesia evangélica en Beltrán? Un pueblo de años, a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, no había una iglesia evangélica. Yo dije, una nación no alcanzada. Entonces aquí me puse contento y dije, sí, vayan y prediquen a todos lados. Hechos 1:8, búsquelo, por favor. Leemos desde el 6 y nos queda mucho más claro. Hechos 1:6, 7 y 8. Dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué querían saber ellos? Si el Señor iba a restaurar el reino. Y esto para todos los hermanos que me preguntan a mí. Hay hermanos que tengo que les gusta la política. Y si ¿me puedo meter dentro de la política? Métase, hermano. Pero no le toca a usted saber si usted va a gobernar o no. El Señor dijo eso. Ustedes no saben nada de lo que está por pasar. Ustedes no entienden lo que pasa con las cosas del gobierno. Ellos querían saber si ellos iban a gobernar. Es más, antes de que la muerte y la crucifixión, acuérdense que fue la mamá con sus dos hijitos, discípulos del Señor, le dijo, ¿lo puedo uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y el Señor, ¿qué le dijo? No le puedo decir si lo voy a poner a uno a mi derecha, pero ustedes pueden pasar por donde yo voy a pasar. Sí, dijeron. Murieron como el Señor, predicando el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros como iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor, los testigos del Señor. Imagínese usted en este momento, nosotros como iglesia reunidos con un mandato vamos a llevar el Evangelio y 3 ángeles inquietos, imagínese nada más, 3 ángeles inquietos en el cielo diciendo al Señor, Señor, deja que yo me haga una persona, me transforme en una persona y voy a predicar. No, si tengo a mi iglesia, ahí está. Y dice su nombre, el Señor. No, lo tengo a, póngale su nombre.
Y el ángel dice, no, pero si ese ni habla. Dejá, tranquilo. Yo ya le he dado el mandato, ya le he dado la orden. No, no. Y vienen otros, no, Señor, déjalo, estos tres, si estos tres pueden hacerlo, quieren hacerlo, todo. No, esto le he dado a mi iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es vivir de tal manera el Evangelio que todo el mundo se convierta. Y si todo el mundo se va a convertir, y seremos bendición a las naciones, dice el Génesis, así le decía a Abraham. Todas las naciones serán benditas de ti. ¿Cuál es la primera nación que se tiene que convertir, que conocerá al Señor? Lo nuestra. Y la palabra dice la familia. La familia significa etnia, significan los míos. Así que, hermanos, tenemos que ser fieles en predicar primero, como dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es una situación geográfica de Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Sabía usted eso? La geografía le dice. Jerusalén era la ciudad donde ellos estaban, el lugar donde ellos estaban. A ver, ¿de dónde hay hermanos aquí? De Las Heras, de San Carlos, de Palmira, Vista Flores. Bueno, ¿su Jerusalén sabe cuál es? Pero mire, hermano, ¿sabe cuál es su Jerusalén, hermano? Montecomán. O sea que Dios le da poder y autoridad para predicar el Evangelio, ¿dónde? Así que no tenga miedo ni uno ahí, ¿eh? Donde usted está, no le tenga miedo a nadie, porque el primer lugar donde Dios lo ha mandado es a predicar en su Jerusalén. Y si vamos más adentro, y esa palabra etnia la tomamos como familia, ¿dónde es el primer lugar que tenemos que predicar? Mi casa, mi señora, mi hijo, mi hija, mi papá. Y cuando yo le estoy predicando a ellos, empiezo a hacer misiones. Y algunos dicen, no, misiones tienen que ver con irse al otro lado del mundo. También, hermano, también. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Por mi casa, por mi ciudad, por mi trabajo, ¿sí? Conocí en África, hermano, en África, a una persona que no hizo nada en su iglesia. Sus padres vendieron un terreno que ellos tenían para construir su casa para pagarle el viaje a África. Y en África quería predicar. ¿Cuál fue el problema? Que nunca lo había hecho en su iglesia ni en su casa. ¿Qué pasó con ese terreno? Se diluyó, creyendo que estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Pero no podía predicar en África porque no sabía predicar. No había aprendido a predicar en los suyos. No había servido en nada dentro de su iglesia. No había hecho misiones dentro de Jerusalén. Así que, hermano, es tiempo de predicar en Jerusalén. Recién un pastor me decía, sí, este joven, hablamos de uno de los jóvenes de su iglesia, me dice, está esto y está haciendo esto y quiere ir a predicar. Y yo digo, qué impresionante. Ese lo quiero para misiones. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque es como decía mi abuelo, el que no sirve, no sirve. O sea que tiene que estar al servicio para servir. Así que, hermano, dice en Jerusalén, y esa es la ciudad, y diríamos aquí, el centro de la paz. Y luego dice Judea. Era todo su provincia, solo el lugar donde él estaba, ¿me entiende? Así que de acá la mayoría somos mendocinos, ¿no es cierto? La mayoría somos de Mendoza, así que para nosotros nuestra Judea es Mendoza. Pero vamos a dar pasos progresivos, primero Jerusalén, luego Judea. Así que, hermano, por favor, ayúdeme a predicar donde Dios está, yo le voy a ayudar a usted. Prediquemos juntos el Evangelio. Esto es misionar. Misionar es
unirnos a hermanos a predicar el Evangelio. Un problema serio que tenemos como iglesia hoy día es que hay falta de responsabilidad dentro de la iglesia, pero un problema que ha venido desde la sociedad. La sociedad ha tomado, vino, nos golpeó la puerta, una señora que se llama no quiero agarrar ninguna responsabilidad, nos golpeó la puerta y vino y se nos sentó en los asientos. ¿Vieron que hay gente dentro de la iglesia que no quiere hacer nada? Que no se mueve, que quiere escuchar y solamente oír la palabra de Dios. Pero usted le dice, hermano, ¿se puede parar? Y casi que lo mira mal. Y no quiere hacer nada gente dentro de la iglesia. Nos golpeó la puerta y se sentó. Y no quieren hacer nada. Eso es algo que nos vino desde afuera y se sentó en la iglesia. Pero nada de eso. Se sentó en la iglesia y a veces pasó a liderar. Hay iglesias donde hay gente que no quiere hacer nada y aún está liderando. Y se dice, y está, ya se acordó de 2 o 3. Ya, no diga nada, no diga nombres. Lo peor de todo es que hay pastores que también han tomado este problema. Pastores que no quieren hacer nada. Están bien como están. Hay hermanos en la iglesia que están bien como están. ¿Están? Los sonidistas sí hacen todo. Me está cortando el sonido, el sonidista. No, y pastores que están cómodos como están. ¿Es así, pastor? Dios nos ha mandado con una misión, caminar e ir. En Jerusalén y vamos a hacer Judea. ¿Y sabe que Samaria significa la otra ciudad, la otra provincia? Los samaritanos eran raros, Eran diferentes, eran remundanos. Samaria significa ir a donde me cuesta. Samaria significa un esfuerzo. Significa ir a aquellos que piensan diferente a mí. Significa donde yo voy a morir a mí mismo para poder predicar. Conozco hermanos que viajan, y viajan 100, 150 kilómetros por semana a predicar el Evangelio. A esta hora están viajando. Y usted dice, ¿sí? ¿Así o no, José? A esta hora. Dice, pero por Dios, si podrían quedar en su iglesia. Están haciendo 150, 200 kilómetros para predicar el Evangelio. Y vuelven esta noche a las 12, 1 de la mañana de predicar. Están haciendo Judea. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Vivir de tal manera que la gente lo entienda. Había, hace 2 siglos atrás, alguien que tenía una escuela de predicadores. Y los miró firme y dice que cuando ya les enseñó cómo tenían que predicar, le dijo, vayan y prediquen. Y si tienen que hablar, hablen. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cómo se hace misiones? Viviendo. ¿Sabe qué le hace falta a mi barrio? Gente que viva el Evangelio. Y usted dice, ¿y usted? Y bueno, si fuéramos más, sería más fácil. ¿Sabe qué le hace falta a mi familia? Gente que viva el Evangelio. Eso es misionar. Es cumplir la misión de Dios en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Y vamos a llegar hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que si mira el mapa del mundo desde Jerusalén, mirándolo como centro del mundo a Jerusalén, y de ahí empieza a salir para todos lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, uno de los extremos de ese lugar es Argentina. Si usted lo mira desde ahí, con ese mandato, y dice, si llegó a Argentina, ya llegó hasta lo último de la tierra. Pero la palabra de Dios quiere decir que llegue hasta lo último de la tierra desde allá y desde acá. Así que de acá vamos a mandar misioneros, hermano. Yo tengo un anhelo, un sueño. Y yo con ustedes lo puedo compartir. Que tengamos por lo menos 100 misioneros cuando la institución cumpla 100 años. Nos faltan 20, 21. 100 misioneros en el mundo. Y ese día de los 100 años de la institución,
traerlos y celebrar juntos al Señor. Ya sé que hay 2 o 3 que dicen, este está re loco. Pero va a pasar, hermano. Va a pasar. Y sabe que los misioneros van a salir de su iglesia y de la mía. Y usted dice, ¿cómo van a salir de mi iglesia? Si yo no tengo un peso para mandar a nadie ni acá a la otra cuadra. Y justamente, si nos ponemos de acuerdo, no podremos mandar a un misionero. Y es mientras vayan, mientras vuelvan. ¿Sabe que la historia de las misiones dice que si un pueblo no sale a predicar el evangelio, está invadido o lleno de gente? Lo vuelvo a decir. Si un pueblo no sale a predicar el evangelio, se llena de gente que no tiene el evangelio. Y usted dice, ¿qué está diciendo? Le cuento la historia. Año 33, el Señor le dije, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ya tienen el poder. Hermano, acabamos de cantar, saltamos, gritamos, decimos, tenemos el poder de Dios. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si no lo tiene, es el momento, ¿eh? Vamos. Busque el poder de Dios. ¿Tiene el poder de Dios o no? ¿Tiene el Espíritu Santo o no? Bueno, si tiene el Espíritu Santo, mande misionero. Así de simple. Y si no puede mandar, vaya usted. Hay gente tan pobre que va de misionero porque los otros lo mandan. Así que si usted tiene, mande. Pastor, amén. Amén. Él va a mandar misionero. Y si no le alcanza para mandar, ¿quién va a ir? Y va él. Lo mismo tenemos que hacer. Si usted dice, yo soy tan pobre que tengo que ir yo. Bueno, mande entonces. Así que nosotros como pueblo somos receptores de misioneros por muchos años. Hace un par de años fui a una iglesia, y les digo, una iglesia de la IEP, donde llego y el pastor le dice a su yerno, un colaborador de la iglesia, le dice, él es de los misioneros y qué sé yo. Ah, misionero, dice, antes había de eso, pero hace mucho que no hay más misioneros. Digo, uy Dios, no sabe nada de misiones. Hermano, ¿sabe por qué no tenemos más misioneros que nos vienen a visitar? ¿Usted se da cuenta? ¿Quiénes llevan más de 15, 20 años en la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Venían misioneros antes? Amén. ¿Y por qué no vienen más? Porque ya somos más grandes que ninguno. Ya está, el misionero hace la obra evangelizadora, pero cuando la iglesia crece, ya no necesita más misioneros. Porque es el momento que está exactamente como para enviar misioneros. Así que Fabricio, si tu iglesia no recibe misioneros, ¿es por qué? Si no recibe misioneros tu iglesia, ¿por qué? Porque tiene que enviar. Así que hermanos, sepa que usted es receptor de misiones o enviador de misiones. Y esa es la obra misionera. Así que hermanos, estamos a punto para enviar misioneros. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. La tierra nos está esperando, la tierra gime. Porque hace falta la palabra. Aquí en Argentina nosotros podemos reunirnos de esta manera. ¿Sabe que en menos de la mitad de los países del mundo se puede hacer esto? En la otra mitad del mundo no se puede hacer esto. Porque en este momento entraría la policía, algunos presos, algunos moriríamos y algunos serían devastados. Nunca más su familia lo ve. Eso pasa en la mitad del mundo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque falta el evangelio. Hace unos años atrás fui a África y pude ver que hay iglesias tan grandes como las nuestras. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Tan grandes como las nuestras. Pero los hermanos allá no tienen quien les enseñe la palabra. Y usted se va a reír con lo que le digo. Estábamos dando un seminario donde enseñábamos cosas muy básicas. Muy básicas del evangelio. El vida abundante, si alguno lo conoce, enseñábamos. Y viene un pastor, de los pastores que estaban recibiendo, me dice, yo no voy a hacer más, dice, lo que estaba haciendo. El pastor está en pecado. Dice, yo no voy a hacer más, porque yo de lunes a viernes era hechicero, y sábado, domingo, pastor. Porque para él,
ser hechicero era como ser carnicero, era como ser albañil, era un oficio. Y nadie nunca le había dado la palabra diciendo que eso estaba contra la voluntad de Dios. Y usted se ríe, hermano, porque hace falta gente como usted en África. Hace falta como usted en Asia. Donde la gente por no tener a Dios de a miles está muriendo. Hace falta gente como usted en Chaco. Hace falta como usted, gente como usted en Mendoza. O sea, ¿qué hace falta? Que alguien viva el Evangelio, hermano. Vivir el Evangelio es vivir como Cristo dijo que tenemos que vivir. Eso es misiones. Y vamos a llegar hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. El año 33, Cristo le dice esto a los discípulos y ellos se esparcen en todos lados. ¿Después de qué? Eso se le dice Hechos 1.8. ¿Usted sabe que dice Hechos 8.1? ¿Alguien que se lo puede leer? Hechos 8.1 dice lo que ellos hicieron cuando recibieron este mandato del Señor. Alguien que se pare y lo lea fuerte, como leyendo la Biblia. Ya terminó, pastor. Por favor. 8.1. 7 capítulos pasan, ellos predican en Jerusalén, sanan enfermos, 3.000 se convierten, 5.000 se convierten, pasan esto, viven juntos, todo. ¿Y Dios qué le había dicho? Se seguirá este poder y van a predicar ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa en Hechos 8? ¿Dónde fueron esparcidos? ¿Qué había dicho el Señor a dónde tenían que ir? ¿Y que ellos, por qué fueron esparcidos Judea y Samaria? ¿Porque estaban dónde? ¿Sabes qué lindo que es quedarse en Jerusalén? A los pastores les digo, es re lindo quedarse donde uno está. A los hermanos les digo, qué lindo que es tener un pastor y quedarse donde uno está, tranquilo. Dígame si no. Es re lindo quedarse. Cuando el pastor me decía, yo te voy a mandar como pastor a Beltrán. No, pastor, no. Y me agarraba, yo así, rajuñaba así. Esos rajuñones que tiene el púlpito allá en la acera son míos. Yo me agarraba ahí. No quería yo. Eso que le digo que esa falta de compromiso, de responsabilidad que nos golpeó la puerta y se sentó ahí, está pasando generación en generación. Y está pasando con usted y conmigo, hermano. Eso es falta de misiones. Y estos se quedaron en Jerusalén y vino la persecución y se empezaron a expandir. ¿Sabe que esta persecución los hace expandir y hasta que llegan a Roma? Y en Roma tenían el mismo mandato. Pero ¿qué pasó? En el año 300 y pico, viene el emperador y dice, yo me quiero convertir. Claro, ¿sabe lo que pasó con el emperador? Miraba que unos trabajaban de una manera y otros trabajaban de otra. Entonces se miró y dice, estos trabajan bonito, a mí me gusta cómo trabajan esto para mí, los empleados públicos. Y ahora voy a los empleados públicos que pasaba en Roma. Trabajaban tan bien que el emperador dice, vamos a hacer una cosa, tranquilo. ¿Cuáles de ustedes son cristianos? Unos pocos levantaron la mano. Ustedes se van a quedar, dice. Todos los que no son cristianos se van de acá. Yo quiero tener como empleados públicos solamente cristianos. Estaba bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron la gente que no era cristiana? Se fue y se metió dentro de la iglesia cristiana. Y se llenaron las iglesias cristianas en ese tiempo en Roma. Pero venían de allá. ¿Pero eran cristianos o no? No eran cristianos. Solo lo hicieron para tener un estatus social. Dígame si no se puede comparar eso que pasó en el año 300 a lo que pasa en el año 2000. ¿Cuántos tenemos en la iglesia, pero cuántos son cristianos? Mi pastor decía que si en la iglesia hay 100, 10 son los cristianos. Si hay 400, son 40, decía.
Muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué falta? Vivir la vida cristiana para hacer misiones. Hermano, no podemos hacer misiones si no vivimos primero el cristianismo. Eso es muy fácil de entender. Y en el año 300 pasa eso y empieza a salir a toda Europa los perseguidos. Y llega todo por toda Europa. Las iglesias en Europa dejaron de ser, porque hoy las iglesias cristianas que hubo en ese tiempo son museos, bares, boliches. Porque faltó testimonio cristiano, faltó misionar. En el siglo XVIII viene la revolución productiva en Inglaterra. Y usted dice, ¿qué me importa a mí? ¿Sabe qué es la revolución productiva? Tanta gente se convierte por una iglesia poderosa en oración que se levantó en Inglaterra, que se pusieron a orar. Es más, hay una de las iglesias que hizo una cadena de oración de 100 años. Sí, todos los días iban orando. Y lo hicieron nada más que por... Y en vez de predicar ese evangelio, ¿sabe qué hicieron? Se dedicaron a trabajar. Hoy la iglesia de Inglaterra es una de las más débiles, hermano. Hace unos 10 años atrás llamaban de Alemania, y lo mismo pasa en Inglaterra. Una iglesia que quería hacer misiones, algún latino que fuera a hacer misiones, ellos le pagaban todo. Y dice, ¿cómo sí? Hace 6 años una iglesia de Holanda pedía que fuera una banda de músicos, 5 músicos, los músicos que están acá me van a decir, ¿pero qué no me avisaste? Le daban vivienda, un buen sueldo y todo para tener músicos en su iglesia. Que fueran misioneros argentinos a cumplir el rol de músicos dentro de una iglesia de Holanda. Como misioneros, ellos le pagaban. Porque Holanda se murió. Y esa es la historia. Y de ahí salieron algunos buenos que fueron orando y llegaron a Estados Unidos. Hace un siglo atrás, largaban misioneros a todos lados, hermano. Y fueron misioneros para un lado y para el otro, para el otro. Pero no vivieron el evangelio. Y ellos cambiaron el evangelio por el poder económico. Y el Señor bendice cuando hacen misiones. Las naciones las marca la historia con bendición, con poder, con gracia, pero se van a un poder económico o se desbasta totalmente. Y el siglo pasado fue Estados Unidos, donde venían muchísimos misioneros. Dejaron de salir de ahí. Hoy es uno de los lugares donde menos misioneros salen. Después, Centroamérica, hace 50 años. Gigi Ávila, todos los evangelistas que salieron, Centroamérica largó muchísimos misioneros. Y ellos, por no tener testimonio, se cayó la iglesia. Hoy la iglesia en Centroamérica es una iglesia totalmente desvirtuada. Mucha gente evangélica, pero no predican el evangelio. Y sabe que ese poder, esa gracia del Espíritu Santo sigue en el mapa bajando. ¿Y sabe dónde hay la mayor cantidad de envío de misioneros en el mundo en este momento? De un país que se llama Argentina. ¿Sí? Estamos mandando misioneros al mundo, de Argentina. Y usted dice, qué bueno que están saliendo argentinos. Pero ¿sabe lo peor que pasa? Que el año que más misioneros salieron de Argentina fue un año que usted va a saber. Fue en el año 2002 y 2003. ¿Qué pasó en el 2001 que salieron tantos misioneros en el 2002 y en el 2003? Era un llamado de Dios. Hay que tener un llamado para las misiones. Muchos volvieron. Porque predicar la palabra de Dios solamente se puede hacer si uno vive a Dios. Hermano, no se meta en este emprendimiento o en esta empresa
si usted no vive a Dios. Si no tiene la capacidad de sujetarse a la iglesia local, no se meta en esto. Si su pastor no tiene la visión, désela a usted. Me he cansado, hermano, como director de misiones, de escuchar jóvenes que vienen a decirme, pero mi pastor no quiere, no ve las misiones, todo eso. Y bueno, dale vos la visión. No, dígale usted. Pero si sos vos el que tiene que hacer lo que él lo vea. ¿O no? Hermano, eso es misionar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere que ese poder se desarrolle. El Señor quiere que la gente crea que hemos sido creados con un solo objetivo, para que el mundo te alabe, dice la Biblia. Nosotros no predicamos porque hay gente pobre, no predicamos porque hay gente con enfermedad, no tenemos que predicar porque hay gente que está sufriendo, porque no predicamos por la gente, tenemos que predicar para que todas las naciones alaben al Señor. Ese es el único objetivo, hermano. Si usted lleva el evangelio a alguien porque está sufriendo, usted está mal. Porque esa gente va a dejar de sufrir. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Va a seguir el evangelio o no? No lo va a seguir, nunca. Porque usted fue a predicarle porque estaba sufriendo. Hay que predicar el evangelio a todos, a los que sufren, a los que no sufren, a los que tienen, a los que no tienen. Hay que predicarle al que tiene muchos estudios, al que no tiene estudios. Hay que predicar el evangelio, hay que hacer misiones. Y póngase un objetivo, porque si usted no se pone objetivo como misiones, nunca va a lograr nada. ¿Qué quiere hacer usted en las misiones? ¿Quiere orar? Oramos. ¿Quiere ofrendar? Envíelo. Y si no se anima ni a orar ni a ofrendar, sepa que va a ir. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Hermanos, las misiones nos están llamando. La Iglesia Evangélica Pentecostal es una de las pocas instituciones que no envía misioneros, y no quiero competir con nadie. No es por competir. Pero ¿sabe qué va a pasar con Argentina si no enviamos misioneros? Nos va a pasar lo mismo que le pasó a los otros. Muerte espiritual para todo el mundo. La iglesia que no envía misioneros, es una iglesia que muere. Hoy está muy de moda, hermano. Vengan a la iglesia, vengan a la iglesia. ¿Y ahí qué dice? Vaya. Id, mientras vaya. No me animo a hacerlo, hermano. No levante la mano. ¿Cuántos de nosotros salimos esta semana a predicar el evangelio? No levante la mano. Y más, no esta semana, este mes. Lamentablemente, algunos ni este año hemos salido a predicar. ¿Sabe que misiones es la vida de la iglesia? O se reproduce, como todo ser vivo. Si no se reproduce, ¿qué pasa? Usted lo sabe mejor que yo. Somos un ser vivo, no somos una organización, somos un organismo. Eso es misiones. Termino con Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le tenemos que predicar? A toda criatura. Y acá viene algo que es maravilloso. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Había un viejito, un pastor del seminario, que me dice, ha cambiado la iglesia, ha cambiado ese versículo. Y le digo, ¿cómo que ha cambiado el versículo? El versículo dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Y por qué ha cambiado? Porque ahora todos los que creen siguen estas señales. Dice, todos andan atrás del que anda haciendo milagros, el que anda diciendo cosas. Y es cierto, hermano. ¿De cuántas iglesias se van, hermanos, siguiendo señales, milagros?
Estas señales seguirán a los que creen. Imagínense, usted va caminando y lo viene siguiendo, ¿qué cosa? Las señales. ¿Qué señales? Fíjese qué señales vienen atrás suyo. Fíjese qué dice la Biblia. Ahí termino, hermano. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, los demonios van a salir cuando andemos predicando el Evangelio, cuando vivamos las misiones. Vamos a ir caminando con autoridad. Había un viejito que decía, yo a mí me gustaba orar, que lo veía orar, oraba, se sanaba a la gente y todo eso. Dice, yo lo único que le pedía al Señor que me dejara ver de sus milagros, dice, y donde yo estoy hay milagros, dice. Claro, pero era él el que oraba y se sanaba a la gente, pero Dios lo usaba por su propia oración. Y yo le he dicho al Señor, Señor, déjame ver milagros también, porque quiero ver esos milagros. Los demonios van a huir cuando hagamos misiones, cuando prediquemos el Evangelio, cuando Jerusalén sea nuestra, cuando Judea sea nuestro objetivo, cuando la Samaria entienda que hay un Cristo Salvador, cuando todo el mundo te alabe. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a hablar nuevas lenguas. Eso el mundo está esperando, que hablemos esas lenguas que ellos no entienden. Porque la gracia y la gloria de Dios viene sobre el mundo. Estamos en el último tiempo y viene el tiempo de la gracia, una gracia sobrenatural. No las puedo entender ni explicar, pero viene la gracia, hermano. Es hora de predicar el Evangelio. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no lo explica ninguna universidad. Me ha gustado mucho estudiar, pero nadie me ha explicado cómo es esto. Pero hermano, la iglesia del Señor tiene poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para caminar con autoridad. ¿Dónde está? Somos la iglesia que predica este evangelio poderoso y santo de Dios. Hagamos misiones. La misión es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermanos, tenemos un mandato de Dios. Dios dijo, sirven para esto. Hermano, si yo agarro una copa de estas y con ella quiero martillar, no va a funcionar. Se va a romper la copa. La iglesia se le ha inventado acciones que no tienen nada que ver con la iglesia. Y lo hemos hecho nosotros, la iglesia. ¿Sabe para qué sirve la iglesia? Para predicar el Evangelio. Para que todas las naciones alaben al Señor. La primera nación, mi familia. La primera nación, mi Jerusalén, el lugar donde estoy. Y así cada nación y todas las naciones te alaben. Y cuando todas las naciones crean, será la venida del Señor. Dígame si no es importante predicar. La misión es hoy. No esperemos más, hermano. Es hoy. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos tan importante responsabilidad. Señor, hemos sido quietos. Hemos sido personas, Señor, que no entendían. Que tu gracia crezca, Señor, es para nuestro bien, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra ciudad. Que prediquemos el Evangelio, Señor, es tu mandato. Gracias, Señor, por dejarnos ser los que predicamos el Evangelio. Queremos ser testigos fieles y que nuestro testimonio llegue a otros, Señor, a través de la palabra, del pensamiento, a través de
cada una de las cosas que hemos hecho, Señor. No destruyas nuestra nación. Déjanos predicar, Señor. Que no llegue la persecución aquí a Argentina, Señor. No queremos, Señor, ser perseguidos. Señor, saca de Argentina, Señor, la desobediencia, la pereza, Señor, por predicar. Saca de Argentina, Señor, personas infieles al Evangelio. Límpianos, Señor, y haz que podamos tener una palabra de autoridad donde nosotros vayamos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy como iglesia necesitamos esa llenura. Yo la necesito, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu Espíritu Santo para llevar este Evangelio a nuestra ciudad, a la otra ciudad y a la siguiente y hasta la última de la tierra. Llénanos de tu gracia, Señor. Danos un corazón, Señor, lleno de ti, Señor. Que no haya otro objetivo como iglesia. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu perfecto amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.